Vale, vamos a meternos de lleno con el material de hoy, porque es denso, tiene muchas capas. Todas las fuentes que nos han llegado en las últimas horas giran en torno a una idea, a un, a un supuesto plan de paz para Ucrania. Y está moviendo todas las piezas del tablero geopolítico. No es solo un documento, es casi una bomba de relojería diplomática. Totalmente. Estamos hablando, de un borrador de 28 puntos, que según el Kyiv Post y otras fuentes, habría salido de negociaciones pues bastante discretas entre Estados Unidos y Rusia. Y el detalle más llamativo, claro, es que parece que contaría con el beneplácito de la administración Trump. Así que, bueno, de entrada ya tenemos todos los ingredientes para un drama de alto voltaje. Exacto. Nuestra misión aquí es desentrañar qué hay de verdad en este plan, por qué es tan polémico y, sobre todo, qué significa no solo para Ucrania, sino para todo el equilibrio de poder en Europa. Vamos a analizarlo punto por punto. Perfecto. Pues si vamos al grano, lo primero que salta a la vista son las exigencias militares. El plan pide que Ucrania reduzca sus fuerzas armadas a un máximo de 600.000 efectivos. Un momento. Paremos aquí. Porque 600.000 soldados puede sonar a un ejército enorme, pero para un país con las fronteras que tiene Ucrania, que comparte más de 2.000 kilómetros con Rusia y Bielorrusia, ¿qué significa esa cifra en la práctica? ¿No es, en el fondo, una vulnerabilidad forzada? Significa limitar y permanentemente la capacidad de Ucrania para defenderse de futuras agresiones a gran escala. O sea, en esencia, la obligaría a confiar en la buena voluntad de Rusia, que es, bueno, precisamente lo que ha estado ausente durante años. Es una forma de decirles, podréis tener un ejército, pero no uno que vuelva a ser una amenaza real para nosotros. Entendido. Es una paz bajo tutela, ¿no? Pero si lo militar ya es duro, las concesiones territoriales que se plantean suenan a capitulación. Suenan y lo son, desde luego desde la perspectiva de Kiev. El borrador exige que Ucrania renuncie formalmente a cualquier reclamación sobre Crimea, Luhansk y Donetsk, y que lo reconozca como territorio ruso. Esto, políticamente, es un suicidio para cualquier gobierno ucraniano. Claro. ¿Cómo le vendes eso a tu población? Después de cientos de miles de muertos, de años de una guerra brutal por defender precisamente esos territorios. Y ahora simplemente los entregas en un papel. Parece imposible. Es que quizá el plan no esté diseñado para ser aceptado sin más, ¿sabes? Puede que esté hecho para colocar a Ucrania en la posición del actor que rechaza la paz. Si Kiev dice no a esto, que es casi seguro que lo dirá, Rusia puede argumentar que son ellos los que no quieren negociar. Es una jugada diplomática muy, muy calculada. Y además, legitima los objetivos originales de la invasión, al menos en parte. Vale. Y además de lo militar y lo territorial, se ataca directamente a la soberanía del país. El plan prohíbe explícitamente la entrada de Ucrania en la OTAN. Sí. Y también el despliegue de misiles de largo alcance en su territorio. Estos dos puntos son, la materialización de las líneas rojas que Rusia ha esgrimido desde antes incluso de la invasión de 2022. Para el Kremlin, conseguir esto por escrito sería una victoria geoestratégica monumental. Neutralizaría a Ucrania como un posible bastión occidental en su frontera. Y aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. Porque el medio Focus.ua añade unos puntos que no son geopolíticos, son culturales. Y a veces eso es dinamita pura. Sin duda. El plan, según estas fuentes, exigiría dar estatus de lengua oficial al ruso en toda Ucrania y, algo aún más sensible, restaurar la primacía de la Iglesia Ortodoxa ucraniana, que depende del Patriarcado de Moscú. Esto último es clave. Para quien no esté familiarizado con el tema, hay que recordar que una parte muy importante de la Iglesia Ortodoxa en Ucrania se independizó formalmente de Moscú en 2019 y se vio como un acto de soberanía nacional y espiritual. Forzar la vuelta al redil sería un intento de aniquilar la identidad cultural ucraniana. Es decirle a un país que su separación espiritual, su identidad religiosa autónoma, fue un error. Un error que debe ser revertido. Va mucho más allá de las fronteras, ¿sabes? Es un ataque al corazón de lo que significa ser ucraniano en el siglo XXI. Es, en muchos sentidos, la cláusula más neocolonial de todo el documento. Con todo esto sobre la mesa, pues es normal que las reacciones sean intensas. Las fuentes hablan de presiones enormes. Aparentemente, generales estadounidenses estarían hablando directamente con el presidente Zelensky.
para que por lo menos se acepte el marco general como punto de partida. Y ahí vemos la complejidad del asunto. Por un lado, la Casa Blanca, según el Kyiv Post, niega públicamente estar respaldando un plan favorable a Rusia e insiste en negociaciones realistas. Pero por otro, parece que por canales secundarios se está empujando a Ucrania a sentarse a la mesa con estas condiciones tan duras. Es el clásico juego a dos bandas en la diplomacia de alto nivel. Y la respuesta ucraniana, como era de esperar, ha sido de rechazo frontal. Los funcionarios lo califican de excesivamente prorruso e inaceptable. Lógico, aceptar esto sería validar la narrativa rusa de que Ucrania es un estado fallido o artificial, cuya soberanía puede ser tutelada desde fuera. Lo que me parece fascinante es la visión a futuro que propone el propio plan. Habla de crear un Consejo de Paz liderado por Trump para supervisar todo el proceso. Y atención, para fomentar la cooperación económica entre Estados Unidos y Rusia. Es que esa es la otra cara de la moneda. Esto no es solo para acabar una guerra. Es el borrador de un nuevo reparto de poder. Un posible eje Washington-Moscú que dejaría a Europa, en una posición muy incómoda. Exactamente. Y mientras este plan acaba todos los titulares, la tensión está subiendo de nivel en todo el flanco oriental. Y no es casualidad, ¿eh? Lo que vemos en otros lugares no son noticias aisladas, son las ondas expansivas de este terremoto. Hablemos de eso, porque es fácil centrarse solo en Ucrania y perder la perspectiva. Por ejemplo, el incidente en la embajada de Azerbaiyán en Kiev. Correcto. Un misil daña la embajada y el gobierno de Azerbaiyán convoca inmediatamente al embajador ruso. The Moscow Times lo enmarca en un deterioro general de las relaciones. ¿Por qué es importante? Porque muestra cómo el conflicto desestabiliza regiones enteras. El Cáucaso es un polvorín y cualquier chispa en Ucrania puede prender la mecha allí. Ese nerviosismo se contagia, claro. En Eslovaquia, el primer ministro Robert Fico ha pedido públicamente a la OTAN que refuerce sus defensas aéreas. Es una señal de pánico controlado. Eslovaquia comparte frontera con Ucrania. La petición de Fico es un reflejo del miedo tangible a que el conflicto se desborde, a que un misil perdido o un incidente deliberado pueda arrastrarlos. Ya no ven la guerra como algo que pasa allí, sino como una amenaza directa a su seguridad nacional. Si en Europa Central hay nerviosismo, en los países bálticos hay una alarma total. La declaración del ministro de Asuntos Exteriores de Lituania, Kęstutis Budrys, es de una contundencia brutal. Sí, él no se anda con rodeos, no. Ha dicho textualmente que el objetivo final de Rusia es desmantelar la OTAN. Es una afirmación muy, muy seria. Lo que quiere decir es que Ucrania no es el objetivo final, sino el primer paso de un proyecto mucho más ambicioso, para reventar la arquitectura de seguridad europea que existe desde el fin de la Guerra Fría. Y si conectamos eso con el plan de paz del que hablábamos, todo encaja. La cláusula de no a la OTAN para Ucrania no sería un hecho aislado, sería la primera ficha de dominó en esa estrategia de desmantelamiento. Exacto. Se crea un precedente. Si se puede vetar la soberanía de Ucrania para unirse a una alianza, ¿por qué no se podría presionar mañana a Finlandia o cuestionar el despliegue de tropas en Polonia? Es lo que Budrys está señalando. Esto va mucho más allá de Ucrania. Mientras tanto, en el campo de batalla, la guerra no se detiene. Y también hay movimientos significativos. Los medios rusos, como Izvestia, informan de un ataque ucraniano con misiles ATACMS en la región de Voronezh. Y ojo, que no hablamos de cualquier misil. Los ATACMS son de largo alcance, suministrados por Estados Unidos. Usarlos contra un objetivo en Voronezh, que está dentro de las fronteras reconocidas de Rusia, es cruzar una línea roja muy importante para el Kremlin. Es una forma de Ucrania de decir, aún tenemos dientes y podemos hacer daño en vuestra casa, precisamente cuando se les presiona para que acepten un acuerdo desfavorable. Es exactamente eso. Es una señal en tres direcciones. A Rusia, no hay santuarios, podemos golpearos en profundidad. A sus socios occidentales, vuestra ayuda es efectiva y nos permite escalar si es necesario. Y a su propia población, no estamos derrotados, seguimos luchando. Es una jugada de alto riesgo, claro, porque puede provocar una reacción rusa aún más dura, pero militarmente demuestra una capacidad que pone muy nerviosos a los mandos rusos. Y mientras toda esta tensión se concentra en Europa, las fuentes señalan que Rusia está moviendo sus piezas en un tablero completamente distinto: África. Sí, el acuerdo con Togo para la apertura mutua de embajadas el año que viene.
Puede parecer una noticia menor, pero es estratégicamente muy relevante. Rusia lleva años cultivando relaciones en África, presentándose como una alternativa a la influencia occidental. A menudo, pues, a través de alianzas económicas, militares y diplomáticas. Entonces, este movimiento en Togo no es una anécdota. Es parte de una estrategia global mucho más amplia. Por supuesto. Mientras en Europa se la presenta como un estado paria, Rusia utiliza estos acuerdos para demostrar que no está aislada, que tiene socios. Y que está construyendo un bloque de poder alternativo. Cada embajada nueva, cada acuerdo comercial en África o América Latina es un punto que se anota en esa partida de ajedrez global contra Occidente. Entonces, si damos un paso atrás y miramos el cuadro completo, lo que tenemos no es un simple plan de paz para un conflicto. Es un intento de redibujar por completo el mapa de seguridad en Europa, dictado en gran medida bajo los términos de una de las partes, pero del siglo XXI. Se definen esferas de influencia, se limita la soberanía de los estados tapón y se busca un nuevo equilibrio entre las grandes potencias. Y cada una de las otras noticias que hemos comentado, la tensión en el Cáucaso, el miedo en Europa Central, la advertencia báltica y la expansión diplomática en África, son los síntomas y las consecuencias de ese intento de reordenación. Lo que deja una pregunta en el aire. Con unas condiciones tan duras sobre la mesa, ¿el objetivo real de este plan es alcanzar la paz? ¿O es más bien gestionar una rendición a plazos? Esa es la pregunta del millón. Los detalles del plan, especialmente las cláusulas culturales y de soberanía, sugieren que el objetivo no es una paz entre iguales, sino la creación de un Estado ucraniano debilitado y permanentemente neutralizado, cuya política exterior y de seguridad estaría en la práctica condicionada por Moscú. Es una paz, sí, pero es la paz de los vencedores. Lo que nos lleva a una última reflexión para quienes nos escuchan. Todo el mundo quiere que la guerra termine, eso es obvio, pero este plan nos obliga a pensar en algo más profundo. ¿Cuál es el verdadero precio de la paz? Y sobre todo, ¿quién tiene el derecho a decidir cuándo y cómo se debe pagar ese precio?